Por supuesto se la comió en el Madison. El público hispano de Nueva York es un público importante. Yo creo que cualquier persona que vea este programa y que haya tenido la oportunidad de presenciar en vivo en el Madison Square Garden a esto que yo estoy hablando, tiene que sentirse emocionado porque es algo que te llena mucho de lo latino. En esa visita a Nueva York, su carta de presentación en el escenario del mundo sería el álbum que quizás mayores ventas ha obtenido, el más grande. Trae unas canciones maravillosas, entre ellas Mi Bajo y Yo, porque resulta que él se sentía traicionado y su único amigo entonces pasó a ser su bajo, pues, su fiel, leal compañero. Curiosamente el mismo bajo que compró en 1.500 bolívares al viejito Ladera. El bajo de Mi Bajo y Yo, el bajo de La Dimensión y el bajo que pasó a ser un gran fetiche, un gran amuleto, es ese bajo que él compra en La Guaira. En la carretera vieja de La Guaira, virtualmente en un ranchito, de los tantos ranchitos humildes que caracterizan a la ciudad de Caracas. Oscar de León consolida un estilo previamente identificado en el amplio repertorio de una década dorada. Con un estilo innovador, es inmediatamente reconocido ante los espectadores, ante sus colegas y ante la crítica. Junto con Bravo de Verdad, su siguiente álbum para el sello TH, impone definitivamente el estilo que lo ha hecho famoso. Oscar tiene una cosa muy interesante, que es poeta, o sea, cuando una persona es poeta, de repente rapea, como ahora lo que está de moda de rap y eso. Y Oscar estaba tocando y de repente una fiesta de carnaval y se metió un tipo, y el que se metió con la careta de negrita, no sé qué, y disparaba allí mismo. Eso es algo que no lo tiene todo el mundo. La característica que tiene el espectáculo de Oscar de León es su dinamismo, lo que hace en el escenario. En el escenario se prodiga como una potencia inconmensurable, ¿no? Y es una cosa muy de Oscar de León. Pero la fama vendría empañada por un giro inusitado. Un escándalo judicial genera titulares y rumores. A Oscar trataron muchas veces de perjudicarlo, con muy malas intenciones. Un intento de demanda sugiere que hay en juego otros intereses. Una oportunidad que él confesó, muy en privado, que él solo tenía un pequeño problema. Le gustaban muchísimo las mujeres. Mira tú qué vaina. El hecho de ser enamorado me ha traído muchos problemas. Pero los problemas no es porque yo los he ocasionado, sino que hay gente malintencionada, gente que abusa de los sentimientos de la gente. Y se desata la antesala de nuevos conflictos. En 1982, su participación en un espacio dramático de un canal de televisión de Venezuela despierta una polémica que es seguida de cerca por los medios. Se le puso un problema ya dramático. Y Oscar, que es una maquinita para llorar y para ser sentimental, basta que le digan cámara, acción, y mira, se trancaba y era una cosa un poco aparatosa, ¿no? Su personaje, Fray Salsa, un religioso con aptitudes musicales, es fuertemente criticado y levanta una gran controversia en los altos rangos eclesiásticos de su país. Sin embargo, el afecto de su público no deja de crecer. En 1983, incursiona en el cine con una película que se proyecta en varias salas de Venezuela. Seguro está el infierno. Y nos faltaba un personaje vistoso, moreno, salsoso, alegre. Y no encontrábamos ese personaje hasta que alguien nos dijo, yo creo que aun cuando no es actor, el que estaría bien en este personaje sería Oscar de León, porque hay una escena en un bar. Como cosa paradójica, pues fue estrenada en una Semana Santa. Y el film no llena las expectativas comerciales de sus productores. Pasamos a la escena final y Oscar todo vestido de blanco, impecable, con un frac blanco, su orquesta atrás,
Y allí yo estaba con una ametralladora, alguien tomaba una de estas botellas que son como de azúcar, se la parte de la cabeza al otro actor, pero Oscar no sabía lo de la botella. Le parte la botella, se cae y viene Oscar corriendo y me dice, vas a matar a ese hombre, vas a matar al hombre. Perdimos la escena, hermano, es una botella especialmente para darle golpes en las peleas. Él estaba muy nervioso en ese momento, él sentía que quizás no podía hacer y lo veía muy dedicado con su guión, estudiando las escenas, pasándolas una y otra vez y tratando de buscar una concentración que quizás para ese momento le era difícil conseguir, porque es entrar en un campo que posiblemente nunca has explorado y que te resulta difícil y además que te asusta. Pero el Diablo de la Salsa incursionó en la actuación cinematográfica. En la escena musicalmente hablando, el león rugía como nadie, haciendo de su carrera una escalada directa que le valdría el reconocimiento de todos. En la cúspide de su carrera, Oscar se propone una meta un tanto difícil para aquel entonces: presentarse ante el público cubano. A pesar del enorme éxito obtenido en La Habana, Oscar tuvo que correr con las consecuencias de actuar en un escenario tan controversial. Pero creo que la visita de Oscar a Cuba fue un hecho muy, muy importante. Hay algo que tenemos que entender de Cuba. Cuando llegué, nos hicieron una función privada con Iraquere, el Iraquere original, Paquito Rivera, Sandoval, Chucho Valdés. Oímos algo de rock que estaban haciendo, mucho de jazz. Y mi gran sorpresa era, ¿y el son? ¿Y el viejo son dónde está? Oscar de León llega a Cuba justamente cuando en toda Cuba era uno de los artistas más populares no cubanos. O sea, se oía su música en todas partes y además hizo una cosa muy interesante en la música cubana, porque la juventud de mi época no quería oír música cubana. Era un momento, digamos, crucial y por supuesto el invitado de honor era Oscar. Él era el ídolo en ese entonces. La gente acudió al aeropuerto a recibirlo como un papa. Y él, viendo aquella emoción, casi besaba la tierra. Aquello fue realmente impresionante. Mi generación estaba totalmente despegada de la música cubana auténtica y yo creo, me atrevería a asegurar que junto con otras cosas, Oscar de León fue el que puso a los cubanos de mi generación a bailar música cubana otra vez. Yo creo que fue un acontecimiento para él y para el pueblo de Cuba extraordinario. Fue un hecho donde yo considero que ese hombre tiene que haber sentido una emoción muy muy grande con el recibimiento en Cuba. No importa, el público conmigo no se va a meter. No había micrófonos inalámbricos. Y entonces, claro, él emocionado brincaba para aquí, brincaba para allá, se movía, se tiraba en el público. Y él lo que decía era, dame cable, ¿no? Para poder llegar más lejos, más con la gente. ¿Tú puedes creer que se pegó esa expresión en Cuba en ese entonces? La gente ya decía así coloquialmente, dame cable, dame cable. Bueno, está pasando, ¿qué pasa con ese cable? Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Y Oscar, hay que agradecerle toda la vida, nosotros como músicos cubanos, de que él haya mantenido esa música con la vigencia que lo ha hecho. Yo pienso que ese fue, ¿qué te puedo decir? Sin duda alguna, el acontecimiento más grande que pasó en aquellos años en mi país. E incluso me atrevería a asegurar que probablemente fue el acontecimiento más grande que marcó mi generación. Y los cubanos aprendieron de Oscar de León un sentido del espectáculo que no habían tenido hasta entonces, porque ellos tienen el gran gigante que es Benny Moré, pero Benny Moré no bailaba, no hacía las piruetas de espectáculo que es capaz de hacer Oscar de León. Oscar de León para mí es el sonero ahora mismo que mayor se identifica con lo que es la música cubana, de los soneros de Benny Moré, de Miguelito Cuní. Él es un representante de ese género que yo creo que ahora mismo no tiene nadie que se le pare a Oscar. Nunca me voy a cansar de decir que cuando quieran oír lo más auténtico y lo más cubano de la música cubana, valga la redundancia, hay que irse a Caracas a oír a Oscar de León.
Lo de Oscar fue un fenómeno. Le trajo después consecuencias a nivel de Miami, los mercados internacionales. No se supo, creo, manejar bien la situación de uno y otro lado. Tras una inolvidable presentación en La Habana, que desató toda una serie de equívocos, y a pesar de la proyección lograda por la agrupación en todo el Caribe y Norteamérica, vientos de separación soplan para Oscar. Una vez más, Oscar de León decide separarse y abandona la salsa mayor, cediéndoles el nombre en disputa. Es cuando entra Ponte, mi manager. Le digo, desesperado porque mis teléfonos no sonaban. Le digo, Ponte, ¿quieres trabajar conmigo? Vale? Oscar es un hombre que donde va suma, no resta. Es un artista que se entrega en su totalidad. Entonces lo que hay que darle es exposición. Al tener exposición, sobra los empresarios que les interesa contratar a un artista que además es bueno, es profesional. Pero los ánimos no decaerían y el sonero del mundo de inmediato se daría a la tarea de armar una nueva banda, Oscar de León y su orquesta. Lleno de optimismo desarrolla nuevas actividades que lo ayudan a superar las dificultades y remozar su imagen. En una faceta prácticamente desconocida, se inscribe en el Maratón de México. México me estaba dando tanto en ese momento, me brindaron tanto cariño, que he quedado dentro de uno de sus artistas preferidos. Y yo, queriendo dar a ese bello país tantas cosas que quisiera dar, pero a veces no se puede, yo dije, voy a correr en ese maratón. Sus cualidades de gran improvisador le sirvieron para imprimir en sus espectáculos una gran fuerza. La particularidad del canto de Oscar se distingue por un factor importantísimo en un cantante, sin el cual el cantante no puede existir, que es el fraseo. El fraseo es el ritmo del discurso musical, cómo lo emite la persona porque el que está tocando un papel lee lo que está escrito en el papel, y el que está cantando está improvisando, no está leyendo música. Ese hombre tiene una libertad absoluta como improvisador. Yo no creo que esté ceñido a ningún instrumento ni a ningún estilo, porque es que ese hombre tiene tanta música en la cabeza que pudiera haber sido un músico clásico extraordinario, pudiera haber sido un músico de jazz también muy grande si se hubiera dedicado a eso. Su carisma y su energía le pagaron el mejor precio que cualquier músico puede esperar: la adhesión inmediata del público a su música. Yo creo que Oscar de León representa ese género de salsa, que es el género de salsa, de ritmo, de baile, de esa pasión del cantante, del músico, los arreglos, etcétera, que están dirigidos al bailador. Y creo otra vez que en términos de cantar y en términos de su entrega a lo que es ese género, hay muy pocos como él. Oscar de León, durante la década de los 80, conformó junto a Mauricio Silva la orquesta La Crítica, agrupación que le trajo múltiples satisfacciones por temas que se convirtieron en resonantes éxitos como Se necesita rumbero, Monta mi caballo y A él, tema compuesto en homenaje a su padre. Un tema que le hice, como casi siempre hago los temas, una cosa que salió en el estudio de grabación, yo no tenía nada pensado para ello. Llegué una mañana al estudio, esperando que abrieran la puerta, llegué, vi el bajo tirado en el piso del día anterior de la grabación, y entonces se me vino a la mente el giro armónico. En este álbum convergían artistas veteranos y noveles. De allí tomaba músicos para su orquesta principal cuando lo requería. Hubo una disidencia dentro de mi agrupación y eso me sirvió para agarrar a los muchachos de La Crítica y pasarlos a mi orquesta, porque tenía un viaje en 2 días siguientes después de la disidencia. Oscar de León también se unió a los más destacados músicos venezolanos para brindar un homenaje en vida al decano de las orquestas bailables en Venezuela, al maestro Luis María Frometa. Me tomó tanto cariño el maestro que yo tenía que ser parte fundamental en su concierto en el Teresa Carreño.
logró hacer un sueño realidad al unir su voz a la de la guarachera de Cuba, Celia Cruz. Mira, Oscar, a mí me parece que nosotros la primera vez que nos vimos en Nueva York en un espectáculo que dio Real Mercado, que tú fuiste vestido de rojo y eso. La vida de Oscar se convierte en un hacer y deshacer maletas